Hello, everyone. I'm going to shift to Spanish, so let me know if you can hear me okay. ¿Funciona bien? ¿En la interpretación estoy en el canal correcto? Perfecto. Bueno, entonces nuevamente, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Luis y a todo el equipo por la invitación a moderar este panel y por permitirnos, junto a los panelistas que tendremos hoy, en tener esta conversación. Como dice mi nombre, yo soy Agustina de Luca, soy argentina, trabajo con temas de transparencia y modernización legislativa desde hace ya un poco más de 10 años, primero desde la sociedad civil y ahora asesorando al equipo de modernización y acceso a la información pública de la Cámara de Diputados de Argentina, y bueno, colaborando con colegas en este tema que me apasiona y me gusta mucho, así que con Diego nos conocemos hace mucho también, y hemos compartido debates y luchas para avanzar en América Latina en este tema. El panel que nos junta hoy se titula Implementación de estrategias de datos abiertos para legislaturas, un poco para debatir desde la perspectiva de cada uno de nuestros panelistas, que tenemos una persona que representa a una legislatura, otro a una organización social y otro a una empresa, entonces nos va a permitir combinar la perspectiva y cómo cada uno de ellos trabaja el tema, digamos. Los datos abiertos, digamos, sabemos que, no voy a ahondar sobre qué son ni demasiado los beneficios, pero sabemos que nos puede permitir desde el sector público conectar con ciudadanos interesados, nos permite nutrir el debate público, desarrollar nuevos servicios y modelos de negocios, o alimentar simplemente el trabajo de quienes monitorean y analizan tanto el trabajo parlamentario como el debate político en una sociedad en particular. Sin embargo, la contracara que muchas veces no vemos es lo complejo que puede llegar a ser el recolectarlos, estructurarlos, limpiarlos y ponerlos a disposición pública en una página web, en un portal lindos como los vemos. Demanda mucha interconexión y relación con cada una de las áreas de cada legislatura, el equipo de tecnología, el área temática que los tiene, el área de publicación y demás. Con lo cual, poder entender también cómo es todo ese proceso y cuáles son los desafíos que una persona puede enfrentar hacia adentro es útil para comprender luego la complejidad que puedan llegar a tener. Yo voy a simplemente moderar esta conversación porque lo interesante lo tienen nuestros tres panelistas. Vamos a tener una primera pregunta general para que cada uno responda desde su perspectiva, después nos meteremos con el trabajo puntual que cada uno de ellos realiza, y después cerramos con una pregunta general. Si alguna persona que nos está escuchando tiene alguna pregunta puntual que quiera hacer, ya sea a todos o a uno de los panelistas, por favor la puede dejar en el chat, yo lo voy a estar siguiendo, y si nos da el tiempo, la intentaremos abordar en conjunto. Así que, sin más, presento a los panelistas y nos metemos con la primera pregunta. Tenemos a Manuel Esnaola. Manuel es prosecretario técnico parlamentario en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, es una provincia argentina. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y se desempeña en el sector público desde hace más de 10 años. Fue durante 3 años director provincial de Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, y es uno de los responsables de los grandes avances que se han logrado en su provincia. También cuenta con experiencia en el ámbito literario, es columnista del diario Hoy Día Córdoba y de la revista Panamá, y tiene 3 libros de su autoría. Después, por otro lado, tenemos a Vlad Eidelman de FiscalNote, y acá voy a cambiar a inglés porque la descripción la tengo en inglés y no quiero... I don't want to... Yeah, so Vlad Eidelman serves as Chief Scientist and Head of AI Research of FiscalNote, where he leads the company's data science and artificial intelligence teams, focused on developing machine learning and natural language processing applications for intelligent data aggregation, analysis, augmentation, and generation from the growing amount of unstructured data related to government, policy, finance, and global events. He has many research awards and has developed many research in the academia, industry, and government.
He has a PhD in computer science at the University of Maryland and his BS in computer science and philosophy at the Columbia University. But Vlad, you can expand if you want later. And back to Spanish. Por último, tenemos a Diego, que es desde el año 2009 fundador y director general de Impacto Legislativo, una organización de México especializada en el estudio e innovación de políticas a favor de la rendición de cuentas y transparencia en las funciones del poder público, y a su vez se desempeña desde 2014 como subdirector en el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Sin más, nos metemos ya con la discusión y me gustaría que sea una conversación, así que si alguno quiere responderse entre ustedes o intervenir y demás, está muy bienvenido para que sea lo más interactivo posible. Entonces, como una pregunta abierta para introducirnos en el tema, me gustaría saber por qué, y empiezo con vos, Manuel, ¿por qué trabajan con datos abiertos desde la provincia de Córdoba? ¿Cuál es el valor agregado que le ven? ¿Cuáles son las complejidades, por supuesto, pero por qué invierten en este tema y cuáles son los pasos que tienen por delante? Bueno, muchas gracias, Agustina. Saludar a mis colegas panelistas. La verdad es que estuve viendo un poco esta conferencia y bueno, hay panelistas de gran calidad. Para responder a tu pregunta, yo hace ya más de 8 años que estuve en el Ejecutivo Provincial y estuvimos trabajando esta agenda, y cuando nos tocó asumir aquí en el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, allá por diciembre del 2019, claramente habíamos desarrollado como una estrategia de parlamento abierto que iba ligado a los datos, a la participación ciudadana, pero queríamos primero tener un pantallazo, una visión sobre qué pensaba la ciudadanía al respecto antes de definir la estrategia. Entonces hicimos un estudio de imagen institucional, un estudio poblacional, lo hicimos conjuntamente con el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, y ese estudio nos arrojó algunas hipótesis que nosotros ya manejábamos, pero queríamos constatarla. Alguna de ellas fue, por ejemplo, que la confianza genérica de la ciudadanía de Córdoba hacia el Poder Legislativo, el 70% de las personas la consideran entre poca y baja. Ese fue uno de los resultados. Otro de los resultados fue que había un alto desconocimiento sobre los asuntos legislativos. La gente no sabía quiénes eran sus representantes, no sabía bien para qué servía el Poder Legislativo, y bueno, y también se percibía una muy baja representatividad. Nadie sabía quién era su legislador departamental. Entonces era como un panorama oscuro y que claramente con una agenda que nosotros empezáramos desde aquí, no lo íbamos a solucionar. Hay variables sociológicas o de cultura política de los pueblos que también influyen aquí, pero sí que queríamos empezar esta estrategia de parlamento abierto, en donde los datos abiertos son una parte, no son todo, es una parte, al menos en nuestra estrategia. Queríamos empezar esta estrategia de legislatura abierta como una herramienta para empezar a restablecer ese vínculo que de algún modo está roto con la ciudadanía, o hay una desconfianza o un bajo conocimiento. En ese marco comenzamos una serie de acciones concretas, en las cuales una fue el portal de datos abiertos, que lo co-construimos con sociedad civil y con esta poca gente que estaba interesada, y un montón de otras acciones, como abrir una oficina de participación y atención ciudadana, hacer actividades de co-creación, empezar a generar una comunidad. Y bueno, el valor agregado de los datos abiertos es, nosotros llegamos y no había un portal, nunca hubo un portal de datos abiertos en la legislatura de Córdoba, al menos no hasta 2019. Fue un gran esfuerzo para sistematizar toda la información, ponerla a disposición en formatos abiertos, y también quería resaltar un valor agregado que fue también hacia adentro de la propia organización, porque obligó a las distintas áreas y a los distintos departamentos que conforman la legislatura a mejorar sus mecanismos de registro de datos, a comenzar a confeccionar bases de datos. Muchas bases de datos que tuvimos que hacer no existían y tuvimos que hacerlas desde el papel. En muchos datos otras había, pero digamos, generó no solo, digamos,
un beneficio externo en cuanto a apertura, acceso a información, sino también una reorganización interna que, bueno, tuvo obstáculos y también bastante éxito, diría. Así que como para responder tu pregunta y de acuerdo al tiempo, redondearía ahí. Excelente, gracias Manuel, y ya nos contarás cuáles fueron las repercusiones y esos éxitos que han visto por ahora. Vlad? Absolutely. Thank you, Agustina, and thank you for the panelists. I'll pick up from where Manuel left off, although I'm coming at it from a different angle from everyone else. I work at a company, not a government, and the company I work for has a mission of connecting the world to their governments. And that means essentially there are two parts to that, right? One is private citizens, civic engagement of people understanding their elected officials, how the government's operating, what effect that has on them. And the second part of that is corporate or organizations, basically, whether it's other governments trying to understand, or a company like Coca-Cola, or a trade association like Planned Parenthood or the NRA in the US. All of these organizations need to understand what governments are doing. And there's a lot of data that governments put out. There's economic data, a lot of structured, processed data forecasts, there's agricultural data, and then there's legislative and regulatory documents. And if you wanted to really understand where the government's going to go, you need to start with the documents. You need to start with the proposals of policy, the legislation, the committee hearings in the works, how policy is getting developed. Because if you're waiting for, the outcome of the policy, the economic indicators, you're too late. So our company, FiscalNote, serves governments, we serve corporations, and we serve these nonprofits. Basically, we try to serve all of the companies and the organizations who are going to get impacted directly by any change in law. So whether it's changing wages, whether it's changing toxic waste restrictions, whether it's a plastic ban, whether it's facial recognition software regulation, any given change from a government, no matter how small, from a local level at a city council like Seattle or DC, to international levels like a WHO, World Health Organization, all of these changes make a huge impact on a company, where they operate, how they can operate, what businesses they can open, what businesses they have to close, and what kinds of things they have to do internally to be in compliance. So from our perspective, the data that's generated by legislation in terms of just policy making is critical, because companies want to understand immediately when there's a new proposal, as soon as it's introduced, they need to know about it, and they need to understand what's in it, how is it going to affect them, who is involved, and how they can act. How I, as a company, if I'm Coca-Cola, and there's a new proposal for a sugar tax, who do I need to know in the legislature? Who's proposing that? Where do they stand? How am I connected to that person? How can I influence the process? And so we try to gather that data as quickly as possible, automatically, by going online, by taking the open documents, by taking whatever structure is in the websites, and being able to pull it back into our systems, our database, and try to process it, try to extract information, which we'll talk about a little bit later of how we do that, to try to make it useful. And I think, as Manuel was talking about, the process of internally in the government to actually make the data available and open is incredibly difficult. There's a lot of investment that needs to take place to have the systems, to have the people who understand how to create open data standards. And I respect that, because we are the beneficiaries then, because we then are able to go online, take whatever the formats of the data are, and it's incredibly complex because there's so many different formats from every different local government. We have about 14,000 different cities that we automatically collect every day in the US in our system, hundreds of state governments, thousands of potential agencies, everyone with a different format, everyone with different standards, and being able to take that on our side and process it is essentially the value. So if Manuel was able to solve that, and every government basically agreed on one standard and one open data standard and had one way of getting it, and it was super easy, a lot of the value proposition for our company would actually go away from collecting and putting it all in one place, and that'd be fine. I'd be very happy. I'd be super supportive. We could then move to doing more inference on top of the impacts as opposed to the data collection and standardization. But that's why open data is critical for us. Excelente, gracias, Vlad, muy de acuerdo. Diego, para terminar esta primera ronda.
Thank you, Agustina. I'll do this in English because I already prepared in English. I would like to follow from what Vlad was speaking about, because I also share many of what he expressed. And this is because one of the desired investigation paths that we have in Impacto Legislativo are associated with patterns of legislative behavior, or trying to predict some legislative behavior. This can, one of the main ways to do this is by a statistical analysis of roll call votes. The main indicator in this is always legislative discipline that is measured by many variations of the effective number of parties introduced by Laxo and Taguepera in 1979. However, there are countless other possibilities associated with roll call votes. For example, if you link them to committee records and committee roll call votes. However, gathering this information requires, as Vlad was explaining a moment ago, to actually create the data sets. And this is not a cheap task. It's actually quite expensive. If we wanted to do this, for example, in Mexico, we'd have to do it for all 32 local legislatures and the Senate and the National Congress. Therefore, having one open data of this format would give the opportunity to reallocate the efforts of data gathering and to place them on statistical analysis. Currently, Mexico obliges local and national legislatures to publish information digitally every 3 months. However, it's not done in open data. So we're about halfway there. Data set structures are very poorly standardized at the present, and they do not allow interoperability amongst them. So legislative profiles and administrative records, among others, cannot be linked between them, even though the information is published every 3 months by law. So all 32 legislative bodies in the country have an electronic voting system. They can all register, and they have to actually register their vote by both in committees and on plenary sessions through electronic means. However, since the law and regulatory process are not complete, this information, instead of being immediately translated into open data and published, it is broken down into other forms of publication, sometimes as even as images or as PDFs, even though the data is and could be immediately published in open data. So then this is because the law does not mandate an open format. This in turn makes data mining very complex and in all cases quite unaffordable. And to answer your second question, one of the potential added values that we see in understanding voting behaviors, if this were possible, would be crucial to ensure effective representation of constituencies. It would certainly allow for a greater legislative accountability. I mean, just imagine if a voter could access the statistics and provide conclusive references to their productivity, to their political stance, to how much success they have when they introduce a bill. Should we take them seriously or not? They can all be, all these figures can be quite easily calculated with open data. And they could be reviewed for every congressperson. So it would be really amazing if we could redefine, and we would probably redefine many of the functions of democracy in Latin American legislatures if we could access this data, and we could use it in this way. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Creo que entonces estamos de acuerdo en que los datos abiertos nos permiten conectar con tanto ciudadanos, organizaciones, empresas, o mismo con otros poderes del Estado, pero nos permiten alimentar ese debate y nos permiten generar relaciones y
y alimentar el trabajo de cada una de esas personas, pero es un proceso complejo que por más de que haya legislación que obligue o que acompañe avances tecnológicos, son procesos que llevan tiempo, que demandan presupuesto, inversiones, equipos humanos, capacitaciones, etcétera, hacia adentro para poder ser efectivamente útiles y de alta calidad y disponibles en los portales de, en este caso, legislaturas. Pasando un poco al trabajo más puntual que cada uno de ustedes realiza, y porque me gustaría conocer la visión que tienen en cada una de las organizaciones donde se desempeñan, y su trabajo puntual. Me gustaría conocer, Manuel, de tu lado, cómo se relacionan con los usuarios de datos. Vos mencionaste que a raíz del portal, más allá de este análisis previo que habían relacionado, después empezaron a hacer construir el portal y empezar a generar esta comunidad de usuarios de datos. Entonces, conocer un poco más qué es lo que hicieron, cómo se relacionaron con estos usuarios, si ha aumentado a lo largo del tiempo, aunque una pandemia es mediante, pero bueno, conocer, digamos, cómo están construyendo esta comunidad, si han identificado algunos conjuntos de datos que sean más utilizados que otros, cuáles son los desafíos internos que han tenido para poder construir este portal y cómo lo ven para adelante. Bien, bueno, recién escuchaba un poco la reflexión de Vlad y veía un poco las distintas ópticas, cómo desde el sector más empresarial él tiene identificado a sus clientes de datos de manera más sencilla. Nosotros de la gestión pública, y por eso me pareció muy acertada tu pregunta, Agustina, creo que tenemos ese problema, porque yo en los más de 8 años que tengo de experiencia trabajando en estos temas en la función pública, me he cansado de ver cementerios de portales de datos. Entonces quería hacer como una reflexión a esta pregunta que vos haces, que era, a mí me gusta y me apasiona trabajar en la transparencia y en la agenda de datos abiertos, pero no como aquella famosa reflexión del poeta romano que decía pan y circo, porque he visto mucho que los portales de datos o esta agenda, hay muchas veces que se utiliza como un eslogan, y las gestiones pasan en los gobiernos, en los estados, y bueno, digamos, me parece que independientemente de una plataforma digital, nosotros pensamos nuestro portal de datos como un lugar de encuentro, pero no solo un lugar de encuentro digital, sino que también es un lugar de encuentro físico, entre el poder legislativo, entre la academia, entre investigadores, entre estudiantes, entre periodistas, entre desarrolladores. Entonces, yo creo que si no se construye una comunidad alrededor de esta agenda, entonces todo el trabajo que hacemos no tiene sentido. Creo que las plataformas digitales, la comunicación digital cada vez más está tendiendo a... hay como un otro que desaparece. Hay un otro que está desapareciendo ahí como mirada o como partícipe. Entonces, me parece que hay que pensar los portales de datos como un lugar de encuentro y de diálogo. Y tener ese correlato corpóreo, que nosotros lo tenemos, que es nuestra comunidad, que ya hace 2 años que la fuimos construyendo. Y yendo concretamente a la pregunta, antes de nosotros empezar a desarrollar, por decirlo de algún modo, el portal, nos juntamos con distintas universidades aliadas y les dijimos, bueno, mira, esta es la idea que tenemos nosotros, tenemos la intención de trabajar en esta agenda, ¿qué les parece? ¿Qué datos les interesaría que abramos? ¿Con qué datos trabajan? Y en base a eso construimos como un primer prototipo de portal que salió en línea, que estuvo online, y no terminamos ahí. Luego de eso empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos generar engagement y ampliar nuestra comunidad? Y eso que al principio eran 4 o 5 universidades, después se tornó en más de 20 actores, en donde hay periodistas, investigadores, que empezamos a hacer mesas de co-creación y a trabajar con nuestro portal, es decir, a hacerle una prueba de fuego a nuestros datos. ¿Están bien presentados, están bien estructurados, sirven para trabajar o no sirven? Y bueno, y la verdad es que en esa instancia nuestro portal creció mucho. Muchos conjuntos de datos o set de datos sufrieron muchísimas modificaciones
que vinieron de gente externa, como por ejemplo periodistas, que trabajan con eso. Dice, che, yo me bajo tu set de datos y no me sirve así estructurado, me serviría más de este modo. Y bueno, creo que esa es la manera de tener un lugar digital, que es un portal, con los datos, con estándares de apertura, como ya todos sabemos, y tener una comunidad que es como esta masa corpórea en donde hay una acción política, por decir de algún modo. No es un portal de datos como pan y circo, no como un eslogan. No, hay un lugar en donde se permite la acción política, la crítica, periodistas que vengan. Y bueno, y nos ha ido muy bien, y la verdad que la comunidad fue creciendo, y sobre final del año pasado hicimos una maratón legislativa de datos, que la coorganizamos con Asuntos del Sur, esta organización latinoamericana, y que un poco esta maratón, el objetivo era ¿cómo seguimos con el portal? ¿Para dónde va? ¿Para dónde quieren que vaya? Porque es algo que no lo podemos decidir nosotros, sería necio que uno lo decida detrás de un escritorio. Entonces, la verdad que de esa maratón de datos surgieron un montón de ideas y de prototipos sobre visualizaciones, sobre cómo hacer que este portal, que es bastante técnico, porque todos sabemos que un portal de datos abiertos tiene datos estructurados con ciertos estándares, que es algo muy técnico que tiene su público de nicho. Entonces, en esta maratón surgieron ideas buenísimas sobre para dónde puede ir el portal, que es bueno, un poco lo que estamos empezando a trabajar este año, con todos esos equipos que hoy ya decimos son parte de nuestra comunidad. No trabajan dentro de la organización de la legislatura, pero trabajan con nosotros. Y bueno, como para responder tu última pregunta muy rápidamente, dentro de las casi 12.000 visitas que hemos tenido al portal, la agrupación donde más se fija el ciudadano es la administrativa, y concretamente la escala salarial, es decir, los salarios de los funcionarios, de los legisladores, y bueno, después le siguen los bloques políticos actuales, como para informarse un poco cómo está compuesta la Cámara, y las subastas electrónicas, que son las contrataciones del Poder Legislativo. Y solo una última cosa, como para unir de lo que decía Diego, de esto de este caos que hay en los formatos y lo difícil que es de tener datos estandarizados. Nosotros hemos estado trabajando con el Estado de Guanajuato, con el Congreso del Estado de Guanajuato, y también con la organización mexicana Codeando México y la Carta Internacional de Datos Abiertos, en orden de empezar a tratar de trazar una guía de apertura de datos legislativos y caminando hacia algún tipo de estándar. Ya hemos tenido varias conversaciones y bueno, estamos trabajando en ello, no quería dejar de nombrarlo. Excelente, gracias Manuel. Si nos queda tiempo después volvemos a eso que me parece muy interesante, pero me quedo con esto que mencionaba sobre que la comunidad sea quien decide el futuro o el rumbo que tiene que tener la política de datos, porque en definitiva son quienes lo van a estar utilizando, y uno también, al sentirse escuchado, al sentirse importante, al sentirse que sus aportes son tomados por en este caso la Legislatura de Córdoba, para modificar, ya sea un dataset concreto, o para invertir en cierto rumbo, cierta visualización, cierto sistema, creo que eso genera una comunidad mucho más afianzada, que se corre la bola, la gente participa más, con más energía, y demás. Entonces me parece muy interesante ese enfoque, y ojalá más legislaturas y más congresos lo tuvieran. Vlad, para pasar a ti, mencionaste que ustedes son intermediarios entre los gobiernos o los congresos y las empresas o sus clientes, digamos, que un poco para curar toda esa información que existe sobre cómo funcionan los gobiernos, para permitirles entender mejor qué es lo que está pasando, cómo se están tomando las decisiones y cómo pueden llegar a impactar en sus negocios, pero esto puede llegar a ser muy complejo, por lo que mencionaste, también lo que decía Diego respecto a los formatos de los datos o de la información, la dispersión que existe. Entonces quería a ver si nos podés contar un poco más cómo analizan todos estos datos. Vos además estás a cargo del área de sistemas de inteligencia artificial, entonces ¿qué inversiones han realizado para poder
contar con sistemas que permitan analizar más rápidamente y con mayor inteligencia la información que se encuentra dispersa en distintos formatos, incluso muchas veces contradictoria. Entonces, bueno, ¿qué sistemas usan? Si son propios, si son en colaboración con otros, cuál es el racional detrás, y cómo, si han visto avances en el tiempo, en la disposición en la cual están la información disponible que les permite desarrollar sus servicios de una forma más eficiente. Yeah, absolutely. That's a very big question. So I'll try to tackle it in several stages. So one is the data collection of going out to the 50,000 or so source websites that we go to. I would say maybe 20,000 or so of those are related to some government. The other 30,000 are likely news or other open data, social media, other things like that. So it's still 20,000 different kind of local, state, federal, US, and global policy related websites, legislative and regulatory agencies. We have then ingestion, which is once we identify and bring that data in, we need to merge it with each other. So if two different data sets from different places mention the same person or the same company or the same issue, we try to merge it. And then the enrichment. So my teams, my data science teams, are mostly responsible for the last part, which is how do we add in additional metadata that was not part of the source data that we got. So for instance, we have thousands of topics in our taxonomy of topics that we try to assign automatically to a document when it comes in. Is this related to immigration, financials? Is this related to taxes or bankruptcy? So using the language in these documents, we're trying to basically group them thematically into these topics. We're trying to extract the entities, so names of people, locations, organizations, dates. We're trying to extract legal citations. So if this new proposal mentions a part of the federal regulatory code that's going to modify if it were to become law, we want to extract that so we can build this network between a proposal and the law that it's going to get modified and any of the other laws that might be impacted by it. We try to add in, as Diego was saying, we collect information about the people, the legislators themselves, their voting, their sponsoring behavior, where they're getting money from, Politico donations. And so if we have that, which we don't for all the jurisdictions, when we do, we can build a much richer profile of the legislator. We tie in with the topic, so we can say for a given federal or state legislator in the US, for every one of them, we can say, how likely are they to vote on any given proposal that has been put out before it passes? Because we've built predictive models of how they voted in the past based off of their previous votes. We can say how effective they are. And by effective, I mean, how many of the proposals in a given thematic area, like immigration, financial reform, is that legislator likely to pass, given, again, previous records of that legislator that we've collected. So we layer all this analysis in, and then if you are interested in going into a different jurisdiction that you haven't worked in before, maybe you're usually in New York and you want to go to California, you kind of immediately can see, who are the legislators, what kind of thematic areas do they care about, who is the most effective, who is the least effective. You can arrange the proposals by how likely they are to pass. You can see if there's a trend up in privacy-related legislation, maybe a trend down in COVID-related relief. And so you get a whole pattern basically from the analysis that we do. So even though the data is publicly available, and let's say it's even machine readable, which it's often not. So we often have to OCR and take images basically out of documents and pull the text out of those. There's still a wide gap between having the text and even, let's say it's searchable in a database, like you can Google for most of these things. And for someone who's working in government affairs at a company, or who's a legislative director in, say, the White House, trying to understand what Congress is doing. So, I mean, we have basically, different parts of the US government as clients trying to understand each other, like what they're doing, because there's no real connection between these different agencies, except for, one or two offices who use some of our products to actually understand better what a different part of the government is doing. And so this kind of analysis, extracting the themes, extracting the people and the organizations, and building this graph relating them, allows us to then present different parts of impacts to our clients. And at the end of the day,
whether it's someone in an office in a government or on the Hill in Congress or in a company, they really want to know, is this proposal going to help or hurt my company, my cause, my organization? And so we're trying to extract information that makes their decision or their ability to make that decision faster. Gracias, Vlad. Te hago una pregunta de seguimiento. ¿Cómo se enfrentan muchas veces con dificultades cuando, por ejemplo, las áreas, sobre todo las fuentes de datos gubernamentales, cambian la página web o la URL o técnicamente, digamos, como se llame, la API, o se enfrentan con muchas de esas dificultades que tienen que reconstruir todo el sistema de extracción de la información? So no, it is definitely a challenge. We don't really build our entire system. What we've built is a modular, I would say, pipeline where it's trying to be smart. So what I mean by that, maybe a good example is, we automatically go to a website. Our process, you could call it a scraper, goes to a website and it identifies automatically if there's a link to a document. We can grab that document. Maybe we come back to that website the next day, that link is gone. Maybe there's a different link and it's not clear if it's the same document or not, if it has the same structure or not. We grab that, we can automatically compare. We can basically repair our scrapers by grabbing things, comparing them automatically. If there's a change on the site, we don't have to change all of our code and have a number of different steps in our automatic process that tries to identify if it's something similar, if it's not something similar, if it's something new, and basically compare it to each other. Now, that doesn't always work. So we also have what I'll call human in the loop tools. So basically, you can think of it as an application internally where we trigger an alert that says, there's a problem here. We picked up a new piece of data. We're not sure if it's correct or not, or we picked up a piece of data that's missing a critical field, like a title or an author. And so that's flagged for human review if necessary. But our goal is to minimize the number of items that a person has to review and have as much flow automatically as possible. Excelente, gracias. Muy interesante todo y complejo el sistema que han puesto para poder hacerlo, y 50.000 fuentes de datos sin duda es desafiante de analizar en la estructura. Así que, bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a pasar a Diego primero, y si nos queda tiempo volvemos. Diego, bueno, mencionamos, trabajas o has fundado esta organización mexicana de monitoreo parlamentario, entonces, y un poco mencionaste esta investigación que están realizando sobre el comportamiento legislativo, pero quería ver si nos puedes expandir un poco más allá de esta regulación que exige que tanto el Congreso Federal como las legislaturas tengan que publicar información cada 3 meses. ¿Cómo ves el escenario tanto federal en México relacionado a los datos abiertos? Si has visto avances a lo largo del tiempo, ¿cómo ves la situación? ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que te parecen para el país? Estás muteado, no te podemos escuchar. Sorry. I would have to say it was a brief and incomplete advancement that has currently come to a halt. And let me explain. 2 events, I think, shaped the transparency institutions and the public policy of freedom of information, and in consequence, also shaped a bit of open data policy. Since without transparency, it would be very hard to speak about open data of public information. The first event was a constitutional event, reform, and the general transparency and access to public information that took place in 2014. And the second one was the creation of a federal office answering directly to the president to coordinate the strategic digital the National Strategical Digital Policy, which was created in 2015. So almost at the same time.
So to start off, the constitutional reform was an important effort of freedom of information, since it standardized many transparency obligations and procedures for freedom of information in all 32 subnational federal entities and the national state, also including, of course, all legislatures. It also gave autonomy to the National Transparency Institute, and it made it mandatory for the federal Senate and all of the legislatures to abide to freedom of information standards, which it didn't before. Just to name a few of the changes. It was also the first movement where the law explicitly defines open data and all of its attributes. So it enunciates there has to be reusable, free, accessible, complete, non-discriminatory, have opportunity, be primary, non-proprietary, non-licensed, and systematized. Everything, all this is covered in the law. Alas, it did not set a regulatory process in motion, as it only gave INAI the obligation to promote, just to promote, not to regulate open data practices. Therefore, it left out any legal obligation for all the almost 8,000 public institutions that are regulated by this law, including, of course, legislatures. 1 year later, in 2015, and coinciding with Mexico hosting the Open Government Global Summit, the presidency announced the creation of a specific office to promote the national digital strategy. So having open data as one of the main topics on the agenda. However, this soon lost momentum after the global summit, and eventually was diluted along to to the Federal Ministry of Public Functions, where the strategy basically came to a halt, and it was definitely stopped with the presidential change in 2018. So now it's basically nobody has retaken this task, which is a pity because it was aimed to do just what we were talking about here, which was to create regulations that could standardize open data for all the databases that exist in Mexico, to actually have the same language or have a common ground to make them compatible. So it was these two events, the incomplete mandate on open data and general law, and a brief digital national strategy that resulted in a miscoordinated effort and a different understanding of what effectively constitutes open data. And as Manuel was just saying, this has led to many governments or many offices labeling something as open data, which when it's definitely has nothing to do with it. It's because it sounds good, but most of the times it's not really understood. So, one thing I'd like to point out here is that even though there's no centralized agency to do this, there is currently a very interesting advance from local government in Mexico City, which created the Digital Agency for Public Innovation, which is trying to at least coordinate at the local level of Mexico City, which is the most important city in Mexico, to have some degree of standards and open data, but we have to just wait and see. So even though the general law does not oblige public institutions to mandate open data, it did mandate the creation, as I said before, of a national transparency platform. This is a space where 8,000 public entities, including all branches of government, autonomous institutions, political parties, public trusts, over 2,000 municipalities, labor unions, and universities. So basically every public body in Mexico, to have the obligation to publicize very specific information every 3 months. This includes 48 common obligations to all entities
and over 270 specific obligations. And within these specific obligations, we can find 15 that are exclusively made for legislatures. This includes the legislative agenda, legislative gazette, recordings, records on all sessions and on committees, resolutions, roll call votes, and register of lobbyists, among others. So I think it's, as I said before, it's the information is there, and it would really not be very difficult to translate this into open data. The National Transparency Platform is actually the largest public data repository in the country. It's even larger than any database of the Finance Ministry, even larger than the Electoral Institute databases and of the Central Bank. It currently holds about 6 billion registries. So it's the largest database in Mexico of public information. Alas, it's not in open data. The National Transparency Institute is making some efforts to improve the quality of this information and to set in motion a possible way to set it in open data. But this task is not near completion, mainly because the budget that the National Transparency Institute has is quite limited, and has been more every year since the past 3 years. Therefore, to sum up, Mexico has had a very fast, very vigorous start, but incomplete one in the open data agenda that gave way to an unstructured and uncoordinated strategy of standardization. And on the legislative ground, this was the same story. And well, it's nice to know this effort that Manuel was just mentioned in Guanajuato. We hope that it goes well, but there is no like centralized one or what a common practice in this matter. So we will just have to wait to see if INAI sends its mind to it and can open this information, which is already available there. I'll just leave it there. Muchas gracias, Diego, por toda tu explicación histórica sobre cómo México ha tenido sus altibajos a lo largo del tiempo. Fue un gran líder en la región y acompañó la transformación de muchísimos países en América Latina, tomando el liderazgo, organizando eventos y disponiendo lineamientos, y es una lástima que se haya quedado ahí a mitad de camino, así que esperamos que pueda retomarlo. Estamos ya sobre la hora, pero como empezamos unos minutos tarde, vamos a ir a la última pregunta como teníamos previsto. Solo quiero hacer una pregunta previa, si algún panelista quiere hacer alguna pregunta a otro, antes de que ya vaya al cierre. Si quisieran ahondar sobre lo que alguno habló, si no, continúo. Bien. Entonces, para pasar al final y dejar que la conferencia continúe, unas últimas reflexiones más general, filosófica de cada uno de ustedes sobre el futuro, sobre hacia dónde vamos, sobre cómo ven la agenda de datos abiertos parlamentarios de acá hacia adelante. Hemos visto un apoyo sustantivo, tanto político como presupuestario e internacional en el tema en los últimos 10 años. ¿Qué nos depara en el futuro? ¿Cuál es su visión? ¿Qué les gustaría que pase? Y sobre todo, ¿qué les gustaría que no pase? Que tal vez vean que ahora se está viendo algo y que les gustaría que eso pare o no caer en errores del pasado. Y voy a hacer al revés, así que vamos a empezar con Diego, si les parece, y terminamos con Manuel para cambiar el orden. Sure, thank you. This year would be the first decade after the declaration of open parliament that we did in 2012, which really set the agenda of many practices, or what should be good practices of legislatures in this regard. I think, but open data was mentioned there, but during the last decade, many advancements have been taking place. So I think what I would like to see is some fresher document or some follow-up of the declaration, which would set more precise standards
on open data that could be followed by every legislature. I think the declaration in 2012 was very good and very conclusive into generating setting in motion very good practices around the world. And I think we could do this again. We could do this again by setting more precise standards regarding legislative information and to set them on open data. I think that would be very desirable. Gracias, Diego. Muy ambicioso también, así que me gusta. A ver si podemos avanzar en mejores estándares. Vlad? Yeah, two simple things. One, I would love to see more technology-enabled civic participation in the legislative making process. So whether that means collaborative co-creation of policy, or even just having drafting platforms that allow people to almost comment, like GitHub for policy, if you're familiar with GitHub for code, like checking in different versions that people can leave comments on. I know that's ambitious. That was actually a project in the US for a while. I think it stopped. But something like that actually would mean more interesting participation. And then second, what I would like to see stop is something Manuel hit on, which is using open data initiatives as a checkbox to say we fulfilled some checkbox to have open data on our government site, and actually have governments work with both, again, the people, the civic side, to see what interesting applications could people build. You know, like if you release the transit data, you could build a quick app to see when trains are running, when they're not. If you release restaurant data, you can build quick apps to see which ones are graded highly or not. Like there's so much entrepreneurship that governments can unlock if they release the right data sets with the right quality and the right velocity with the update frequency that matches. So I would rather a government spend time releasing one data set that actually makes a difference than 1,000 data sets that no one can use for anything. Excelente, gracias, Vlad. Manu? Sí, bueno, básicamente también dos cuestiones que me parecen relevantes, sobre todo en el ámbito de Argentina y de las legislaturas de nivel subnacional, es que, bueno, que me ha tocado estar en los dos lados, en el Poder Ejecutivo y ahora trabajar en el Poder Legislativo, y sí que he advertido que la agenda aquí viene como más retrasada. Y entonces esta famosa frase que hemos escuchado tantas veces en las conferencias internacionales sobre datos abiertos, que era open by default, estaría bueno que esta agenda ya sea un hecho by default en los parlamentos subnacionales de Argentina, y que las batallas que haya que dar partan de esa base, y que no haya que volver a dar las batallas que ya dimos. Y con esto me refiero concretamente a que los parlamentos institucionalicen sus planes de parlamento abierto en sus ordenamientos internos, en sus reglamentos internos. El Congreso del Estado de Guanajuato sé que lo ha hecho, y que digamos, lo que uno construye, porque siempre decimos que nosotros en la gestión por ahí estamos de paso, y a lo mejor nuestras gestiones duran 4 años, y que todo lo que uno ha construido, que no es solamente una cuestión de portales o digital, sino que una comunidad que ya está acostumbrada a trabajar con eso, que no venga otra gestión y la destruya. Entonces me parece clave que los parlamentos incorporen esto en sus ordenamientos internos, en sus reglamentaciones, y que quede institucionalizada la práctica. Creo que en Argentina vamos por buen camino. Tanto Mendoza como Neuquén está siguiendo un poco los pasos de Córdoba, y estamos trabajando en conjunto también con Cava. Así que creo que se está armando una comunidad y que estamos haciendo un poco avanzar la maquinaria. Muchas gracias. Excelente, bueno, muchos deseos entonces por delante. Tenemos la institucionalización de los planes de parlamento abierto, trabajar con las personas, trabajar fuerte en un dataset pero que sea de muchísimo uso, antes que intentar abarcar todo. Como decimos en Argentina, por lo menos el que mucho abarca poco aprieta. Entonces trabajar en poder focalizar y en sacar el mejor provecho de ello, trabajar en plataformas colaborativas como GitHub, y que pueda existir comunidad allí, y la declaración de transparencia parlamentaria que sea mucho más concreta, y que todos estos esfuerzos regionales puedan explícitamente mencionar y medir el progreso de los datos abiertos. Y esperemos en 10 años tener conversaciones
completamente distintas e inimaginables a las que estamos teniendo hoy, justamente por el progreso que ha tenido la agenda, si se quiere. Así que yo termino acá, les agradezco muchísimo a los tres panelistas y a los organizadores.